Hola a todos, esta es una nueva herramienta de modelado llamada DER, que es Diagrama de Entidad-Relación. ¿Para qué sirve el DER? Bueno, lo que hace el DER es manejar las estructuras de datos de los sistemas, ¿no? Que está compuesto por dos partes: las entidades, que van a representar las ideas del negocio, y las relaciones que van a vincular las distintas entidades para poder manejar la lógica del sistema. ¿Qué son las entidades? Bueno, en principio decimos que van a estar compuestas de atributos. Los atributos solo pertenecen a una entidad. Esto lo vamos a ver más adelante, cuál es el verdadero significado. Y cuando los atributos adoptan valores, entonces decimos que tenemos una instancia. Para poder diferenciar cada una de las instancias se definen uno o varios atributos cuya característica es que el conjunto de valores no se repite dentro de la entidad. Y entonces a este conjunto de atributos se lo define como identificador. A modo de ejemplo, digamos que tenemos estas tres elementos, ¿no? Que decimos el nombre, el código y el cargo, ¿no? Cada uno de estos van a ser los atributos, ¿no? Ahora, sobre esa entidad que tenía estos tres atributos, digamos que le vamos a asignar valores, ¿no? Entonces decimos que esta entidad, entonces estos elementos corresponden a una instancia. En particular, lo que decimos es que debemos elegir uno de los elementos que pueda representar a esta instancia y que no se debería repetir en el resto de las instancias que pertenecen a esta misma entidad. Entonces, el identificador, bueno, definimos justamente al del código, ¿no? Ya que el nombre podría repetirse y el cargo también podría repetirse. Para poder definirse como identificador deben cumplirse con ser unívoco, es decir, que los valores no se repitan, o sea, poder identificar a la instancia en forma única, ¿no? Y tener otras dos características que es mínimo y familiar al usuario. En el caso de mínimo es un deseo, digamos, porque una vez que tenemos identificado cuál es la mínima cantidad, podemos llegar a agregar más atributos para formar el identificador, pero bueno, no es necesario. El tema de familiar al usuario, bueno, es una característica de la estructura que en función de lo que el usuario necesita del sistema, podría llegar a hacer alguna combinación de atributos. Pero básicamente es que tiene que ser unívoco y tratar de que sea mínimo. Las relaciones, que es el otro elemento del DER, son las que vinculan las entidades, ¿no? Por estas relaciones viaja el identificador de la entidad y por eso decíamos que el atributo pertenece a una única entidad, ¿no? Entonces, cuando tenemos dos entidades, la relación lo que va a hacer va a unir, digamos, las dos entidades. A modo de ejemplo, tenemos el identificador A y los distintos atributos de una entidad y la vamos a relacionar con otra entidad, ¿no? Que también tiene su propio atributo, pero decimos que la relación, ¿no? que justamente relaciona ambas entidades en la entidad cuyo identificador es B, ¿no? Vamos a tener un atributo con los valores de la entidad A, ¿no? Este es un poco lo que se quiere representar cuando decimos la relación entre las dos entidades. Hay clasificación, ¿no? De las entidades según las características del identificador, ¿no? Entonces, para el lado de la entidad decimos que es fundamental, y esto sucede cuando el identificador está formado por atributos propios. De dependencia simple, cuando el identificador tiene atributos propios y al menos una relación. Y ahora vamos a ver lo que es. Cuando es asociativa, cuando el atributo está formado solo por relaciones
y atributiva cuando todos los atributos forman parte del identificador. En algunas situaciones son relativamente simples, o mejor dicho, aparecen en cualquier situación, y otras son características quizás más difíciles de encontrar en situaciones reales, ¿no? Pero no deja de ser una clasificación, ¿no? Esto es un tema de clasificación teórico. Sobre las relaciones existen modificadores, ¿no? Y hay dos tipos. Una es la cardinalidad, que va a representar el número máximo de instancias de una entidad que puede relacionarse con otra entidad, y la modalidad, que es el número mínimo de instancias de una entidad que pueda relacionarse con otra entidad. Una cosa, bueno, como ven, la definición es similar, salvo que se cambia el mínimo por el máximo, aunque el sentido es un poco diferente. En el caso de la cardinalidad, vamos a poder tener, digamos, tres tipos en principio, ¿no? O mejor dicho, hay dos tipos y la combinación nos va a dar estos tres tipos, donde tenemos, por un lado, la relación 1 a 1, que se representa con esta barra vertical. La segunda combinación es la relación 1 a muchos, donde tenemos una barra vertical y estas dos y este formato, ¿no? Para representar el muchos. Y por supuesto la relación muchos a muchos, ¿no? Estas son las combinaciones que se pueden dar. Ahora bien, la relación muchos a muchos no es más bien teórica, y cuando queremos modelarla en un sistema transaccional no es posible. Entonces, para hacer una equivalencia del modelo teórico al modelo práctico, lo que se hace es, digamos, se dice partir la relación. Entonces aparece una tercera entidad donde la relación es uno a muchos hacia esta nueva entidad. Es mecánico, y la forma de hacerlo así. Entonces, cuando haya una relación teórica de muchos a muchos, cuando la queremos representar, la tenemos que representar de esta forma, en los modelos transaccionales, ¿no? Y ahí van las relaciones uno a muchos. En el caso de la modalidad, ¿no? Decimos que es obligatoria u opcional, y se representa de esta forma. ¿Qué es lo que significa, ¿no? Digamos que la entidad 1 tenemos a los clientes, ¿no? Y decimos clientes como la definición de persona con intención de comprar, ¿no? Y en el segundo caso, la entidad 2 va a representar las facturas. Entonces, acá lo que vamos a tener es que vamos a tener clientes, el cliente 1, 2 y 3, en el cual vamos a tener dos facturas. Una va a estar relacionada con el cliente 1, una va a estar relacionada con el cliente 2, pero el cliente 3 no aparece dentro de las facturas, no aparece relacionado con ninguna factura. Esto quiere decir que la, la modalidad es opcional. En cambio, ¿no? Se da que es el conjunto vacío para el cliente 3 y facturas. Y en el caso de en el caso del obligatorio, ¿no? Tenemos, ahora sí, tenemos cliente 1, cliente 2, y la factura va a estar relacionada con alguno de los clientes. Hablamos del sentido de circulación del identificador. Cuando tenemos una relación 1 a muchos, siempre el identificador de la entidad 1 se va a relacionar con un atributo, o va a aparecer como un atributo en la entidad 2, que lo vamos a llamar con el nombre de la relación. En el caso de que la relación sea con cardinalidad 1 a 1, entonces cuando tengamos la modalidad obligatorio opcional, entonces el identificador va a ir desde el obligatorio hacia el opcional, ¿no? La relación se va a poner de ese lado. Y en el caso de que la relación sea obligatoria, bueno, es un tema de definición de qué lado se define el identificador y cuál es la relación.
cómo se ve esto entre dos entidades. Entonces, primero tengamos en la primera entidad van a representar, por ejemplo, los alumnos y la segunda entidad van a representar los o fechas de parciales. Entonces lo que tenemos son tres instancias por un lado de la entidad 1 y tres instancias por el otro lado de la entidad 2. Entonces en la columna, digamos, esta que está vacía, es donde se va a alojar, digamos, la relación, ¿no? Entonces esto se ve de esta forma. Tenemos las instancias de la entidad 1 relacionada con muchas instancias de la entidad 2, como máximo con varias, digamos, ¿no? Entonces acá Juan aparece en dos instancias, entonces eso ya define que esta relación es uno a muchos. Y por otro lado, todos los elementos de la segunda columna, digamos, ¿no? Que son estos atributos, están relacionados, eh, aparecen obligatoriamente en la entidad 1, por eso decimos que la relación tiene modalidad obligatoria, pero por ejemplo, el tercer elemento, Pablo, no aparece en la eh, entidad 2. Entonces, por eso decimos que es opcional. Esa relación es opcional. Hay un par de representaciones particulares, ¿no? Que es la supertipo y subtipo, ¿no? Que se dibuja de esta forma. Eh, Nuevamente es una representación teórica, pero para que se pueda dar, ¿no? Decimos que tienen que cumplirse tres características. Debe existir un identificador único para todo el conjunto, ¿no? Debe existir un atributo discriminador, es decir, que haya un atributo que defina que los restos de los atributos estén agrupados en un subtipo o en otro subtipo. Y por último, debería existir algún atributo que esté en un subtipo que no esté en otro, porque si no, no tiene sentido la separación. Nuevamente después esto se implementa con elementos, con una entidad o con varias entidades, ¿no? Esto cuando lo llegamos eh, a la práctica. Otra de las representaciones particulares es esta donde la relación es contra la misma entidad y, por ejemplo, podríamos decir que es uno a muchos, ¿no? Un ejemplo de este tipo es las entidades que va a representar las materias y se va a relacionar contra las correlatividades. Bueno, estas correlatividades justamente son materias, ¿no? Entonces eso es lo que representa esa relación contra sí mismo. Lo que vemos a continuación esta es una aplicación para el manejo de un motor de base de datos y lo que permite hacer es estas representaciones gráficas y a partir de unir las distintas entidades, después en forma automática lo que hace genera algún tipo de script que conectado con una base de datos genera lo que serían después las tablas, que bueno, es la equivalencia, ¿no? Entre una entidad va a representar una tabla, el modelo físico, y la relación es bueno, justamente la vinculación que existe entre las distintas tablas. Acá lo que queremos ver es un poco habrá que ver la definición, pero justamente sobre la izquierda hay un elemento que tiene como una llave, porque justamente es el identificador en la tabla, que es la clave primaria. Y acá también vemos este otro atributo que un poco falla la definición, pero también es parte del identificador. Pero fíjense que lo tenemos con color rojo, lo hemos identificado, perdón, con color azul lo hemos identificado y tenemos un tercer atributo que está marcado con rojo, ¿no? Esta tabla que estamos viendo, ¿no? Acá ya tenemos el D representado, pero este es el atributo que se ve en la tabla, ¿no? Que era parte del identificador, pero además vemos que
el atributo en azul, ¿no? Es el mismo que pertenece a otra entidad, ¿no? Y vemos que la relación está construida a partir de una línea llena, ¿no? Entonces, en esta herramienta en particular, cuando relacionamos con una entidad con otra, con esta línea llena, va a viajar el identificador de una entidad hacia la otra, y en esa segunda entidad va a formar parte del identificador. Esto era lo que decíamos que era una entidad con asociación simple, ¿no? Con dependencia simple, porque el identificador está formado por atributos propios, que en este caso es el negro, y una relación, al menos una relación, y este es el marcado en azul. Y el atributo rojo, ¿no? Era justamente cuando relacionamos estas dos entidades, pero nuevamente con la herramienta utilizamos una línea de puntos, entonces el atributo viaja hacia la segunda entidad, pero solamente es un atributo que no forma parte del identificador, ¿no? Esta es la forma en que la herramienta identifica cuándo tiene que formar parte del identificador y cuándo no, ¿no? Para formar relaciones o que tengan que depender del identificador. Y bueno, si hay alguna pregunta, las vemos en el foro y vamos a ver algunos ejemplos de práctica para poder entender un poco mejor la teoría.